Ya vimos cómo durante finales de los 1800 y principios de los 1900, los progresistas y los conservadores estadounidenses habían estado persiguiendo una regulación a nivel federal del mercado de las drogas. La primera regulación no se dio por las drogas como tal, sino que se dio porque empresas inescrupulosas vendían estas drogas disfrazadas de medicinas sin decirle al consumidor lo que estaban tomando. Es decir, la primera regulación se dio a las empresas que vendían las drogas como morfina, heroína y cocaína, mas no a las drogas mismas. En el caso de los opiáceos, se argumentaba que su adicción era física, por lo cual eran unas drogas muy peligrosas. En el caso de la cocaína específicamente, fue más el producto del racismo y un efecto secundario de la temprana prohibición del alcohol en el sur del país. Los progresistas habían logrado su objetivo con esta primera regulación que obligaba a las empresas a colocar en sus etiquetas qué contenían sus productos. Muchos consideraron que esto era suficiente. Los conservadores, por otro lado, tenían una visión más prohibicionista y seguían persiguiendo restricciones a nivel federal más severas en contra de las drogas. El problema era que los conservadores y los progresistas que querían mayores restricciones al consumo de drogas no estaban ni cerca de contar con suficientes congresistas en Washington para regular un mercado que estaba dejando muy buen dinero en ciertos sectores de la economía. Es decir, nadie estaba dispuesto a sacrificar un mercado de millones de dólares por extremistas conservadores y progresistas. Pero entonces la pregunta sin resolver sigue siendo cómo se llegó a la legislación federal en contra de las drogas en 1914, o la llamada Ley Harrison. Pues resulta que lo único que podía generar más dinero que estas drogas, y que era motivo suficiente para sacrificar dicho mercado, era el comercio con el país más poblado del mundo, y por ende, la gallinita de los huevos de oro de la época. Estamos hablando de China. El comercio con China era el premio gordo de su tiempo, pues se decía que si Estados Unidos lograba venderle un par de zapatos a cada chino, la industria zapatera estadounidense podría prosperar por décadas. Es decir, para los comerciantes estadounidenses, el mercado chino era un boleto directo a riquezas inimaginables. Así que las élites estadounidenses habían estado persiguiendo este comercio durante toda la vida. El problema era que tras haber tratado de todo para ser parte del comercio con China, no habían logrado concretar absolutamente nada con el gigante asiático. Esto debido en gran parte a que las potencias europeas se estaban adueñando de China poco a poco, sin dejarle un espacio al joven país norteamericano. Incluso Japón había ganado parte del pastel recientemente a finales de los 1800, y Estados Unidos aún seguía por fuera. Además, China resentía el racismo con el cual eran tratados sus ciudadanos al interior de los Estados Unidos, quienes incluso habían bloqueado por ley cualquier inmigración china desde 1882. En resumen, los Estados Unidos, a pesar de su gran deseo de participar en el comercio con China, no era invitado muy frecuentemente a la fiesta con el gigante asiático. La estrategia norteamericana, quienes no tenían un poder militar que pudiera competir con el de los europeos, se valió de varias jugadas diplomáticas con el viejo continente, pero prácticamente todos fueron intentos fallidos, como el caso de la política de puertas abiertas en el año 1900, por poner un ejemplo. Así que tras fracaso con los europeos, los Estados Unidos, totalmente desesperados, decidieron intentar esta vez algo completamente diferente. Olvidarse de Europa y cambiar de bando para ahora jugar del lado de China. Así es, Estados Unidos cambiaría de bando al sentirse rechazado por los europeos y trataría de aliarse con la entonces solitaria China. La pregunta es, ¿cómo lograron esto? Pues sencillo, para quedar bien con el país asiático, Estados Unidos decidió apoyarlos en su prohibición del opio, la cual había sido abolida en China tras perder las llamadas guerras del opio en 1860, principalmente a manos de los británicos. Recordemos que los británicos eran quienes vendían la mayoría de esta droga en este país de forma ilegal, y que para poder seguir haciendo esto
sin que China se resistiera, tuvieron que irse 2 veces a la guerra en contra de los chinos, donde finalmente los forzaron a legalizar el opio. Esto obviamente humilló a los asiáticos, razón por la cual el opio empezó a tomar un significado político de dominio extranjero dentro de este país, lo que a su vez ocasionó que muchos nacionalistas chinos vieran al opio como un problema de seguridad nacional. Es decir, los chinos, con su orgullo herido, argumentaban que los ingleses habían usado al opio como un arma de guerra y que esta era la única explicación posible de su derrota. De esta forma, Estados Unidos pretendía congraciarse con el país asiático al apoyarlo en su prohibición del opio y de esta manera quitarle poder a Gran Bretaña en esta región. Así que Estados Unidos, con el visto bueno del entonces presidente Teddy Roosevelt, empezó a crear toda una estrategia diplomática alrededor de la prohibición del opio, la cual finalmente tomó forma años después con una campaña internacional para lograr restringir el comercio de opio internacionalmente, pero especialmente con China. El problema era que Estados Unidos seguía siendo ignorado por la comunidad internacional, pero tras grandes esfuerzos diplomáticos que duraron años, finalmente lograron a duras penas erigir unas cuantas restricciones internacionales muy poco específicas al comercio de opio en 1912 en Países Bajos. Pero esas restricciones internacionales de la Convención de La Haya terminaron restringiendo no solo al opio, sino también a las otras drogas manufacturadas producidas principalmente por Alemania, como la morfina, heroína y también la cocaína. Cabe anotar que la restricción específicamente de la cocaína casi que ni siquiera hace parte de las convenciones de La Haya de 1911 al 12. La única razón por la que la cocaína hizo parte de esto fue por la jugada astuta de los británicos de tratar de hacer que los alemanes y neerlandeses, quienes eran los principales productores de cocaína en el mundo, se opusieran tanto al tratado que lograran derribarlo. Pero la jugada no salió del todo como los británicos esperaban y solo lograron la anexión de la droga a la lista negra. Los Estados Unidos apoyaron la moción obviamente por razones racistas. Sin embargo, esta pequeña victoria norteamericana no hablaba de prohibición total de exportación de heroína o morfina y mucho menos de cocaína, sino que eran términos muy abiertos y objetivos poco específicos. Prácticamente era solo un acuerdo de intenciones. Tras esta victoria en la diplomacia internacional, sin embargo, los Estados Unidos se encontraban en una situación muy vergonzosa, pues estaban tratando de obligar a otros países a restringir el comercio de drogas por ley, pero los mismos Estados Unidos no tenían ninguna ley federal de este estilo, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones. Recordemos que la Ley de Pureza de Alimentos y Drogas de 1906 no era prohibicionista en lo absoluto, sino que era una ley que buscaba regular las empresas que vendían drogas para que no engañaran a la gente. Esto finalmente puso la presión en el Congreso estadounidense para que finalmente se firmara la Ley Harrison de 1914, con la cual sí se regulaban específicamente las drogas a nivel federal para que se usaran exclusivamente en el plano medicinal y científico, incluyendo la cocaína. Aunque todo esto no se logró sin dar concesiones a la recientemente poderosa Asociación de Médicos Americanos y la Asociación Farmacéutica Americana, quienes prácticamente eran quienes se lucraban del negocio de las drogas en este tiempo. De esta forma, los conservadores y los progresistas más acérrimos finalmente obtuvieron el impulso que necesitaban del gobierno federal para lograr implementar las restricciones federales en contra de algunas drogas. Volviendo al caso de la cocaína específicamente, esta droga ya era muy mal vista en Estados Unidos, dada la supuesta relación con el crimen y la comunidad negra en el sur del país. A nivel internacional, sin embargo, la situación alrededor de la cocaína era muy diferente. Es cierto que existieron algunos pánicos alrededor de la cocaína en diferentes países durante principios del siglo XX, como en Gran Bretaña, por ejemplo, quienes durante la Primera Guerra Mundial prohibieron la cocaína en su ejército por ser una supuesta arma secreta de sus enemigos, los alemanes, para desestabilizar los soldados británicos.
Sin embargo, la realidad es que en términos generales, la comunidad internacional no veía la cocaína como una droga tan peligrosa como la morfina o la heroína, las cuales supuestamente generan dependencia física. Es decir, muy poco se hablaba en la comunidad internacional de la cocaína porque no representaba mayor peligro a ojos de la mayoría del mundo. Los únicos que insistían e insistían con el cuento de que había que prohibir la cocaína y por ende el cultivo de la hoja de coca en el mundo entero era Estados Unidos. Esta presión se hacía sentir aún más fuertemente en la región en la que el gigante norteamericano había declarado como su zona de influencia, es decir, Latinoamérica. Estamos hablando específicamente de Perú y Bolivia, donde Estados Unidos presionaba constantemente tratando de imponer su prohibición de la mata de coca y de la cocaína en estos países. Pero todo esto con una notable y descarada excepción: un elefante en el cuarto. Extensos cultivos de coca en Perú exclusivamente para el producto insignia estadounidense, Coca-Cola. En pocas palabras, Coca-Cola empieza a jugar el mismo rol imperialista en Sudamérica que la United Fruit Company jugaba en Centroamérica. Y hasta aquí dejamos por este video con respecto a la coca y a la cocaína, pero esta historia apenas comienza, así que no te pierdas los siguientes videos donde exploramos los intereses comerciales y geopolíticos detrás de la prohibición mundial de la cocaína a manos del país norteamericano. Hasta la próxima.